Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video vamos a presentar a la red neuronal de base radial o RBF. A continuación vamos a presentar una introducción a las RBF, el proceso de aprendizaje, el algoritmo, la implementación en Python y algunas referencias. Comenzamos con la introducción y bueno, las RBF están compuestas de tres capas, las cuales son la capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Las neuronas en la capa oculta van a tener una función de activación de base radial, mientras que las neuronas en la capa de salida van a tener una función de activación lineal de tipo perceptrón. Y bueno, como ya mencionamos, las neuronas en la capa oculta van a tener una función de activación de base radial y por este caso nosotros vamos a hacer uso de una función de tipo gaussiana, la cual se presenta en la ecuación 1, en donde phi nos va a representar a la salida de una neurona en la capa oculta y va a venir dada de la exponencial de la distancia euclidiana entre una muestra x de y y un centroide, esto dividido entre 2 por la varianza. Y la salida de la red va a venir dada por la ecuación 2, en donde vamos a tener que y nos va a representar a la salida y esta va a venir dada de la suma ponderada de la multiplicación entre los pesos sinápticos y la salida de una neurona en la capa oculta. Esto menos el valor del umbral. Bien, en resumen, para la implementación de una RBF vamos a necesitar de un conjunto de muestras, los centroides, la varianza, las pseudomuestras y el valor de los pesos sinápticos. Bueno, a continuación presentamos el proceso de aprendizaje de la red RBF. Y bueno, a este proceso se le suele llamar híbrido debido a que involucra dos métodos de aprendizaje, los cuales son los métodos no supervisados y los métodos supervisados. También vamos a dividir a este proceso de aprendizaje en dos fases. La primera fase va a corresponder a la parte no supervisada, en donde vamos a obtener el valor de los centroides y de la varianza. Para esto vamos a hacer uso del método de K-means. Este método ya lo hemos presentado en un video anterior, por lo tanto vamos a dejar en la descripción de este video un enlace para los que tengan dudas con este método puedan acceder a este video. Y en la fase supervisada vamos a calcular el valor de los pesos sinápticos y el umbral para las neuronas en la capa de salida. Y esto lo podemos hacer mediante el método de la regla delta o también el método de la matriz pseudo inversa. Alguna terminología que vamos a utilizar es la siguiente. M nos va a indicar la cantidad total de muestras que se tengan. X va a representar el conjunto de muestras de entrenamiento. Z representa el conjunto de pseudomuestras. Phi es la salida de una neurona en la capa oculta. Y nos representa la salida de una neurona en la capa de salida. W son los pesos sinápticos que enlazan la información de las neuronas de la capa oculta con las de la capa de salida. Bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar por la fase no supervisada. Y como ya mencionamos, para esta parte vamos a hacer uso del método de K-means, la cual nos va a ayudar a obtener los centroides. El número de centroides que vamos a obtener va a venir dado del número de neuronas que tengamos en la capa oculta. Para este caso vamos a suponer que tenemos únicamente dos neuronas en la capa oculta representadas por phi1 y phi2. Entonces en la figura 2 tenemos nuestro conjunto de muestras de entrenamiento en donde cada punto representa una muestra. Entonces K en K-means lo vamos a hacer igual a 2, por lo tanto vamos a tener dos conjuntos. Y en la figura 5 ya tenemos la finalización de nuestro clasificador K-means, en donde ya ha separado los dos conjuntos y por cada conjunto tenemos un centroide, el cual es representado por la X en cada conjunto. Como podemos ver, un centroide básicamente va a ser la media de la información que se tenga en cada conjunto. Y una vez que tenemos el valor de centroide,
Con esto ya podemos calcular el valor de la varianza para cada conjunto. Y bueno, una vez que ya obtengamos el valor de los centroides y la varianza, vamos a generar las pseudo muestras. Para ello vamos a necesitar del conjunto de muestras X, y para generar las pseudo muestras vamos a obtener la salida de las neuronas en la capa oculta por cada muestra que se tenga en el conjunto X. Es decir, que por una muestra del conjunto X vamos a tener una pseudo muestra que se representa en esta parte, y una pseudo muestra pues va a contener la salida de las neuronas en la capa oculta, que en este caso, como tenemos únicamente dos neuronas, pues tendríamos Φ1 y Φ2. Y bueno, así iríamos obteniendo cada pseudo muestra hasta generar nuestro conjunto Z mayúscula de pseudo muestras. Y bueno, una vez que ya tenemos lo anterior, vamos a pasar a la segunda parte, que viene siendo la fase supervisada. Y este método que vamos a presentar es el método de la matriz pseudo inversa, y consiste básicamente en la ecuación 4, en donde los pesos sinápticos, que es lo que necesitamos obtener en esta fase de aprendizaje, pues va a venir dado de la multiplicación de la pseudo inversa de la matriz G por la matriz S. Y si desglosamos esta ecuación, pues tendríamos que la pseudo inversa de la matriz G viene dada de la multiplicación de la inversa de la multiplicación de la transpuesta de la matriz G por la matriz G, y esto multiplicado por la transpuesta de la matriz G. Y si esto lo multiplicamos por la matriz S, pues obtendríamos el valor de los pesos sinápticos. Bueno, un pequeño ejemplo sería el siguiente, teniendo esta arquitectura de red neuronal en donde vamos a tener m muestras de aprendizaje definidas por X, y cada muestra va a tener tres características. Por lo tanto, también vamos a tener m salidas deseadas representadas por D. Y en la capa oculta vamos a tener dos neuronas, y en la capa de salida únicamente una neurona. Por lo tanto, vamos a tener únicamente dos pesos sinápticos, W1 y W2. Viéndolo de forma matricial, lo tendríamos en esta parte, en donde G nos va a representar todas las activaciones de las neuronas en la capa oculta, dado el conjunto de muestras. Entonces el número de columnas va a venir dado por el número de neuronas en la capa oculta, y el número de filas va a venir dado por la cantidad de muestras, y ese va a corresponder a la matriz de salidas deseadas. Y por último, W pues va a tener los dos pesos sinápticos que necesitamos encontrar. Ok, si le damos valores a la matriz G y al vector S, esto suponiendo también que tendremos únicamente tres muestras de aprendizaje y dos neuronas en la capa oculta, tendríamos una matriz de 3×2, 3 filas, 2 columnas, y un vector de 3 componentes, que básicamente corresponde a las tres salidas deseadas por las tres muestras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la multiplicación de la transpuesta de la matriz G por la matriz G. Entonces este resultado lo tenemos en la ecuación 6, hacemos producto matricial y obtenemos este resultado. Ahora debemos de obtener la inversa del resultado anterior. Esto lo podemos hacer mediante el método de Gauss-Jordan, que es el que se presenta acá, y el resultado sería el de la ecuación 8. Otro método para obtener la inversa de una matriz es hacer uso del método de determinantes, el cual se presenta en la ecuación 9, y aquí tendríamos el procedimiento. Y bueno, el resultado básicamente sería el mismo que el que obtenemos por el método de Gauss-Jordan. Ok, una vez que ya tenemos la inversa de la matriz, a este resultado pues le tenemos que hacer la multiplicación de la transpuesta de la matriz G. Entonces aplicamos producto matricial, tal como se presenta en la ecuación 10, y obtenemos este resultado, que es una matriz
de 2 filas por 3 columnas. Y por último, en el paso 4 vamos a obtener el valor de los pesos sinápticos mediante la multiplicación del resultado anterior por la matriz S. Entonces aplicamos producto matricial y vamos a obtener un vector de 2 componentes que corresponden a W1 y W2. Y estos valores serían los valores de los pesos sinápticos que obtendríamos para el funcionamiento de nuestra red RBF. Y bueno, como se pueden dar cuenta, el método de la matriz pseudo-inversa involucra una cantidad de operaciones que involucran multiplicación, división y sumas, lo cual contiene un costo computacionalmente elevado. Por lo tanto, este método no es un método que se suele usar muy comúnmente para el entrenamiento de una red RBF. Y bien, debido a lo anterior, pues el método que más se suele utilizar es el método de la regla delta. Y este método consiste, primero que nada, en obtener la salida de la red mediante la ecuación 12. Posteriormente obtenemos el error mediante la ecuación 13 y este error nos va a ayudar a corregir el valor de los pesos sinápticos. Esto lo vamos a hacer de manera iterativa hasta alcanzar un nivel de error mínimo. Y bueno, para medir este nivel de error pues tenemos el proceso de evaluación, en donde vamos a evaluar el error global de la red. Bien, para explicar de mejor manera este método tenemos lo siguiente. Lo primero que hacemos es inicializar los pesos. A los pesos les vamos a dar valores aleatorios pequeños, ¿vale? Y el valor de umbral va a tener un valor igual a 1. También vamos a inicializar el valor de la tasa de aprendizaje, epsilon, que me representa a la precisión o al nivel de error mínimo, y la cantidad de épocas. Esto lo vamos a hacer en caso de que la red no logre alcanzar el error mínimo que nosotros establezcamos, pues vamos a indicar un número total de épocas para que cuando se alcance este número se pare el entrenamiento. Bien, ahora en el paso 2 vamos a generar la salida de la red. Ahora, suponiendo que tenemos los siguientes valores, pues tendríamos ZI, la cual va a contener las activaciones de las neuronas en la capa oculta, que en este caso son 2, y también W inicializada de manera aleatoria, en donde, como ya tenemos únicamente una sola neurona en la capa de salida, entonces tendríamos W únicamente una matriz de 2 columnas y una sola fila, en donde va a tener valores de 0.2 y 0.8. Y vamos a establecer la tasa de aprendizaje en 0.2. Entonces, una vez que tenemos estos parámetros mencionados, pues vamos a comenzar a obtener la salida de la red. Esto lo hacemos mediante esta ecuación, donde tenemos que hacer la suma ponderada de la multiplicación de los pesos sinápticos por las salidas de las neuronas en la capa oculta menos el umbral. Entonces aplicamos producto matricial, en donde multiplicamos 0.5 por 0.2 más 0.8 por 0.4, tendríamos como resultado 0.42 menos 1. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos 0.58. A esta salida le vamos a aplicar una función de activación. En este caso vamos a hacer uso de la tangente hiperbólica. Entonces la tangente hiperbólica de menos 0.58 va a ser igual a menos 0.52. ¿Sale? Con esto ya tenemos la salida de la red. Ahora en el paso 3 vamos a ajustar los pesos sinápticos. Lo primero que debemos de hacer es obtener el error cometido por la red. Esto viene dado por la diferencia entre la salida deseada menos la obtenida por la red. Vamos a suponer que la salida deseada para este caso es 1. Entonces hacemos la sustitución de los elementos. Tendríamos que 1 menos la salida producida por la red, que es menos 0.52. Tendríamos un error de 1.58. Ahora, una vez que tenemos el error, vamos a obtener delta. Y delta viene dado por el error multiplicado por la derivada de primer orden
de la función de activación que hayamos utilizado. Entonces, como utilizamos la tangente hiperbólica, la derivada de esta viene dada por esta expresión, la cual es 1 sobre 1 más la tangente hiperbólica elevada al cuadrado. Entonces, sustituyendo esto, tendríamos 1.52 que corresponde al error, multiplicado por 0.81, que es el resultado de la derivada, y esto da igual a 1.23. Y ya teniendo estos dos elementos calculados, podemos hacer el ajuste de los pesos sinápticos, el cual viene dado por esta relación, la cual es que los nuevos pesos vienen dados por el valor actual de los pesos más la tasa de aprendizaje multiplicada por delta, multiplicado por la transpuesta de las pseudomuestras. Entonces el valor de los pesos actual es de 0.2 y 0.8, esto más el valor de la tasa de aprendizaje, que es de 0.2, multiplicado por delta, que es 1.23, multiplicado por la transpuesta de la pseudomuestra, que es de 0.5 y 0.4. Entonces acá me he dado cuenta que esto está mal, esto es 0.2. Entonces sumaríamos 0.2 más 0.122, tendríamos 0.322. Y 0.8 más 0.098 tendríamos 0.898. Y de esta misma forma lo haríamos con el valor del umbral, en donde ya no lo estamos presentando porque ya mostramos cómo hacerlo con los pesos y básicamente es lo mismo, ¿vale? Y bueno, una vez que ya hayamos ajustado el valor de los pesos sinápticos, nos regresamos al paso 2 y volvemos a obtener la salida de la red, pero ahora haciendo uso de los nuevos pesos sinápticos. Y la salida de la red, ahora vamos a calcular el error cuadrático medio, ¿vale? Entonces el error cuadrático medio viene dado por esta expresión, y básicamente es un medio multiplicado por la diferencia entre la salida deseada menos la obtenida elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a ir acumulando por cada muestra que vayamos presentando en el entrenamiento. Al último vamos a obtener el error global, que viene dado por esta expresión, y que básicamente es la suma de todos los errores cuadráticos medios calculados multiplicado por 1 sobre el número de muestras. Bien, una vez que ya presentamos lo anterior, vamos a mostrar los algoritmos. Aquí tenemos la parte no supervisada mediante el k-means. Entonces el primer ciclo for corresponde a la obtención de los centroides por el k-means, y el segundo ciclo for corresponde a la obtención de la varianza. Como ya mencionamos, vamos a tener valores tanto de centroides como de varianza dependiendo del número de neuronas que tengamos en la capa oculta. Ok, una vez que ya tenemos lo anterior, pasamos a la fase supervisada. Este algoritmo presenta el método de la regla delta, en donde primero obtenemos las pseudomuestras en el ciclo for que tenemos acá. Posteriormente pasamos a la obtención de los pesos sinápticos en el ciclo while, que es el método que acabamos de presentar. En caso de que queramos hacerlo mediante la matriz pseudo inversa, el método sería el siguiente. También tendríamos que obtener las muestras de entrenamiento y sus respectivas etiquetas. Y por cada muestra, pues obtendríamos las pseudomuestras, las cuales les vamos a agregar a la matriz G. Y vamos a obtener el valor de los pesos sinápticos mediante la multiplicación de la pseudo inversa de la matriz G multiplicada por S, que S va a ser el vector o matriz de salidas deseadas. Ok, ahora pasamos a la implementación en Python. Lo que vamos a hacer en Python pues es un aproximador de funciones con la RBF, y tenemos aquí la arquitectura que vamos a utilizar. Nuestra arquitectura pues básicamente tendríamos una sola característica por cada muestra de entrenamiento y también de funcionamiento, y vamos a comenzar con únicamente dos neuronas en la capa oculta y una sola neurona en la capa de salida. Por lo tanto vamos a tener dos pesos sinápticos únicamente.
Bueno, aquí es algo de lo que vamos a llevar a cabo. Tenemos la figura 1. La respuesta que se ve graficada en color rojo es la que nosotros deseamos obtener. Y lo que está en color azul, la línea en color azul, es lo que nosotros obtenemos con la salida de la red RBF. Acá en el entrenamiento establecimos una tasa de aprendizaje de 0.015 y un total de épocas de 5000. Entonces, con una sola neurona, esta es la respuesta que obtenemos. Con 3 neuronas, esta es la respuesta. Lo que podemos ver es que ya se parece de mejor manera a la que nosotros deseamos obtener. Con 4 neuronas, esto se ve mejor. Y con 6 neuronas ya se acerca de mejor manera a la salida deseada. ¿Vale? Ok, este es otro análisis donde tenemos la comparación de los métodos de aprendizaje haciendo uso de la matriz pseudoinversa y el método de la regla delta o retropropagación. Las barras en color azul me representan el método de la regla delta y la efectividad lograda, y las barras en color marrón representan el método de la matriz pseudoinversa. Como podemos ver, no hay gran diferencia. En algunas ocasiones se obtiene mejor efectividad con la matriz pseudoinversa que con el método de la retropropagación, pero un pequeño problema que se puede obtener haciendo uso de la matriz pseudoinversa es que no se tenga una solución a las ecuaciones que estemos planteando. Esto se suele dar debido a que puede haber divisiones entre 0 cuando estemos obteniendo sobre todo la inversa de la matriz. Entonces, por lo tanto, no obtendríamos el valor de los pesos y no obtendríamos nada de resultado, tal cual es el caso de usando 10 neuronas en la capa oculta. Aquí ya no obtendríamos o no obtenemos el resultado por la matriz pseudoinversa, aunque esto va a depender totalmente de la arquitectura que estemos usando y también del número de muestras que tengamos, o más bien específicamente va a depender del problema al cual nosotros estemos resolviendo con la RBF, ¿vale? Y bueno, por último pues viene la bibliografía. 2 libros muy interesantes son el de Artificial Neural Networks del profesor Iván Núñez da Silva y el libro de redes neuronales artificiales, un enfoque práctico, de Pedro Isasi Viñuela e Inés Galván León. Y bueno, una vez que ya presentamos un poco de la teoría de las RBF, vamos a la implementación en Python. Bien, ya estamos en Spider y ya tenemos armada nuestra clase para la red RBF, ¿vale? Ya tenemos aquí todo el programa, vamos a explicarlo. En este caso no vamos a mostrar tal cual como lo fuimos armando, ya que esto nos llevaría demasiado tiempo. Y solamente vamos a explicar la relación con el algoritmo que hemos presentado. Y en caso de que ustedes deseen este código, pues yo lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlo. ¿Sale? Bueno, antes que nada, acá inicializamos la red RBF y vamos a necesitar indicarle el número de neuronas en la capa oculta, así como el número de neuronas en la capa de salida. Con esto nosotros vamos a básicamente a generar nuestra matriz de pesos sinápticos del tamaño de las neuronas en la capa de salida en filas y en columnas, igual al número de neuronas en la capa oculta, más 1, en donde 1 le estamos agregando 1 porque acá vamos a agregar el valor del umbral. La clase RBF pues va a tener 2 funciones principales, las cuales son la de aprender, en donde vamos a ejecutar el proceso de aprendizaje de la red RBF, y una vez que ya esté esta parte, pues también podemos hacer uso de la fase o de la función de operación, en donde ya aquí asumimos que tenemos los pesos ajustados y ya también hemos calculado el valor de los centroides y la varianza, y ya podemos operar nuestra red para datos de validación, por ejemplo, y ya obtenemos acá la salida.
Vale, entonces bueno, vamos a empezar a explicar el código. Y bueno, ya una vez que hemos inicializado, pues vamos rápidamente a la parte de aprender. Y en aprender lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar los datos de entrenamiento. También vamos a ingresar las salidas deseadas o las etiquetas. Vamos a establecer la tasa de aprendizaje, el número máximo de épocas y también la precisión o el error mínimo que podemos tolerar. Bien, ahora vamos como primer punto a obtener los centroides. Esto lo hacemos haciendo uso del clasificador k-means. ¿Vale? Entonces vamos a obtener los centroides y los clusters, que serían los conjuntos. Entonces esto vamos rápidamente a la parte del aprendizaje no supervisado, que es esta parte, y básicamente en esta línea inicializamos el clasificador k-means, en donde vamos a necesitar de indicarle el número de k. El número de k, como ya mencionamos, va a venir dado del número de neuronas en la capa oculta. Como ya mencionamos, este clasificador pues ya lo hemos presentado en un video anterior, y en la descripción de este video vamos a dejar el link para que puedan acceder al video del k-means. Y bueno, el clasificador pues nos va a regresar el valor de los conjuntos y los respectivos centroides. Una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular la varianza. Y la varianza la obtenemos de esta función, en la cual le vamos a agregar los centroides y los conjuntos, y buscamos la función de la varianza, que la tenemos en esta parte. Entonces la varianza va a recibir centroides y clusters, tal cual como lo tenemos acá. Vale, entonces la varianza vamos a hacer primero que nada a calcular la distancia euclidiana entre una muestra xy menos su respectivo conjunto. Vale, entonces aquí creamos la varianza, y va a ser igual a una matriz del tamaño del número de conjuntos. Entonces acá por cada conjunto vamos a crear una variable de nombre conjunto, que va a tener el tamaño igual al número de muestras que tenga cada conjunto. Y ahora por cada muestra en el conjunto pues vamos a obtener acá básicamente la distancia euclidiana, que es la sumatoria entre las características que tiene una muestra en el conjunto menos el centroide elevado al cuadrado. Y bueno, a estos resultados pues ya podemos obtener la varianza, que va a ser igual a 1 sobre el número de muestras multiplicado por la sumatoria de todas las distancias obtenidas. ¿Sale? Con esto ya obtenemos la varianza. Bueno, ya tenemos acá la varianza. Vamos a tener en cuestión de la varianza, vamos a tener tantos valores como neuronas en la capa oculta tengamos. O sea, vamos a tener un valor de varianza para cada neurona en la capa oculta, así como un centroide para cada neurona en la capa oculta. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ahora vamos a obtener el número de épocas y errores en el aprendizaje supervisado, en donde vamos también a corregir el valor de los pesos sinápticos, que es esta función de acá. Y lo primero que vamos a hacer es generar las pseudomuestras, tal cual como lo hemos planteado en este algoritmo. Vale, vamos a generar las pseudomuestras, y la forma en cómo lo vamos a hacer es como lo presentamos en esta parte de acá. ¿Sale? Aquí tenemos la función de las pseudomuestras. Primero que nada vamos a crear una matriz vacía para almacenar las pseudomuestras. Entonces aquí básicamente por cada muestra de aprendizaje que nosotros tengamos, vamos a calcular la salida de las neuronas en la capa oculta y lo vamos a ir almacenando en nuestra matriz Z. Entonces por cada muestra de aprendizaje vamos a crear acá una variable para almacenar la distancia, y esta va a venir calculada en esta parte de acá, donde vamos a obtener la distancia euclidiana.
Y ya la pseudo muestra va a venir dada del peso que nosotros le demos a la muestra que nosotros estemos procesando. El peso, la función de peso la tenemos en la parte de acá abajo. Y básicamente peso yo le llamé de esta manera porque le damos un peso a esta muestra dependiendo de qué tan lejos o cerca se encuentre de el centro de la función de base radial. Entonces para el peso vamos a necesitar de la distancia y del valor de la varianza. Entonces básicamente acá es tal cual como tenemos la función de activación de la neurona. Entonces en peso básicamente activamos la neurona o las neuronas en la capa oculta y es lo que nos regresa esta función, la matriz de pseudo muestras Z. Vale, entonces ya una vez que tengamos las pseudo muestras Z, le vamos a agregar el umbral. El umbral pues va a tener un valor en este caso de -1. Aquí lo adjuntamos o lo concatenamos con nuestra matriz de pseudo muestras Z. ¿Por qué adjuntamos todo junto en una sola matriz? Esto para hacer las operaciones de una manera más rápida. Vamos a establecer el error cuadrático medio en 0, el error global igual a 1, el error actual igual a 1. Vamos a establecer aquí una lista para almacenar los errores cometidos por la red. Inicializamos el contador de épocas. Ok, una vez hecho esto, pues ya nos adentramos al ciclo while, que es el que tenemos en esta parte, en donde vamos a declarar que el error anterior va a ser igual al error global. ¿Sale? Lo tenemos acá. Ahora, por cada pseudo muestra vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero que nada, a obtener el valor de una pseudo muestra de la matriz Z y también obtenemos su respectivo salida deseada. ¿Vale? Ahora vamos a generar Y, que va a ser la salida de la red dada la pseudo muestra X de Y. Entonces aquí tenemos la función salida de la red y le enviamos la pseudo muestra XY. Entonces esta función la tenemos acá, salida de la red. Entonces aquí tenemos que la salida Y va a ser igual a la función sigmoidal. Entonces aquí nos lleva básicamente a la función activar neurona y aquí tenemos esta función que es el producto punto entre la matriz de pesos y el vector de entradas. ¿Sale? Y a ese resultado pues le aplicamos la función sigmoidal. Ok, nos regresa la salida y entonces aquí obtendríamos ya la salida. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues lo que hemos escrito acá, que es ajustar los pesos. Con ello usamos la regla delta. Entonces aquí tenemos la regla delta y computamos el error. Posteriormente obtenemos delta y con esto ajustamos el valor de los pesos sinápticos. Aquí mismo también estamos ajustando el valor del umbral, ya que lo hemos agregado a nuestra matriz de pseudo muestras. Ok, y con esto pues volvemos a generar la salida de la red, pero ahora con los pesos nuevos, con los pesos que ya hemos actualizado. Y ahora con esto, con esta salida que nosotros obtenemos, pues nos va a ayudar a computar el error cuadrático medio, que va a ser igual a el error cuadrático medio que se tiene más la diferencia entre la salida deseada menos la obtenida al cuadrado. Y con esto lo vamos a hacer para todas las muestras que nosotros tengamos. Cuando terminamos, pues vamos a computar el error global, que va a venir dado de 1 sobre el número de muestras multiplicado por todo el acumulado del error cuadrático medio. ¿Vale? Ahora vamos a obtener el error actual de la red, que va a venir dado por la diferencia entre el error global menos el error anterior. ¿Vale? Este va a ser el error actual de la red. Y esto pues también lo vamos a almacenar en nuestra lista de errores para posteriormente mostrarlo en una gráfica. Y también vamos a incrementar el número de épocas. Y aquí tenemos un if si el número de épocas rebasa a el número de épocas que nosotros hemos establecido,
pues entonces salimos del ciclo while y terminamos el entrenamiento. Vale, y una vez que terminamos el entrenamiento, pues regresamos los errores y las épocas. W no lo regresamos porque es una variable global de nuestra clase RBF. Vale, y así es como hacemos la parte del aprendizaje. Y pues en aprender pues vamos a regresar todo esto. Regresamos épocas, errores, W, varianza y centroides. Bien, aquí ya tenemos un pequeño script para la parte de este ejemplo. Vale, aquí yo creo una función que la tengo acá, que es una función por partes, en donde estoy regresando x1, x2, d1 y d2. x1 me representaría a los datos de aprendizaje y x2 son los datos de validación. Por lo tanto, d1 serían las etiquetas deseadas dado el conjunto de aprendizaje x1 y d2 sería las salidas deseadas dado el conjunto x2. ¿Sale? Entonces acá yo obtengo estos datos y aquí son los datos de inicialización. Básicamente aquí obtenemos filas y columnas de nuestra matriz de muestras X. Declaramos la tasa de aprendizaje o el factor de aprendizaje. En este caso lo hemos declarado en 0.02, la precisión de 0.01, el número de épocas en 1000. Esto no es necesario, vamos a quitarlo. Y aquí definimos la arquitectura de la red, donde definimos el número de entradas, que en este caso no es necesario, vamos a quitarlo. Y aquí vamos a definir el número de neuronas ocultas, en este caso vamos a empezar con 2, y neuronas de salida únicamente una. ¿Sale? Antes de esto pues vamos a mostrar la gráfica que nosotros hemos generado con la función. Entonces esta sería nuestra función de los datos que vamos a usar para el entrenamiento. Vale, entonces acá voy a inicializar la red RBF y le voy a enviar el número de neuronas ocultas y el número de neuronas en la capa de salida. Posteriormente vamos a la parte de el aprendizaje, en donde le voy a enviar X, la transpuesta de X, que son nuestros datos de aprendizaje. También D, que corresponderían a las etiquetas, la tasa de aprendizaje, el total de épocas y la precisión. Sale, aquí voy a imprimir el número de épocas que se ha llevado para aprender, y posteriormente vamos a la parte de operación. Ya una vez que se haya llevado a cabo la fase de aprendizaje, vamos a la operación para ver qué tan bien ha aprendido la RBF. ¿Sale? Y de la fase de operación pues únicamente voy a obtener las salidas. Entonces acá vamos a mostrar las salidas y también vamos a plotearlas. En esta parte estoy graficando el error cometido por la red dada la parte del entrenamiento. Bien, pues vamos a correr ahora nuestro programa. Y aquí ha terminado el número de épocas que hemos dado de 1000. Y aquí obtenemos la gráfica. En azul pues tenemos la señal obtenida por la red. Y vemos que no se parece a lo que nosotros deseamos obtener. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aumentar el número de neuronas en la capa oculta a 3. Y ahora vemos como con 3 neuronas pues ya se obtiene una mejor respuesta. Vamos a incrementarlo a 4. Y podemos ver que con 4 pues ya se parece de mejor manera a lo que nosotros deseamos obtener. Vamos a ver qué pasa con 5 neuronas. Y bueno, con 5 neuronas pues tiene una mejor respuesta aún que con 4 neuronas.
Esto únicamente haciendo uso de 1000 épocas en el aprendizaje. Ahora colocamos 6. Y bueno, con 6 vemos que pues la salida ya es similar en ciertas partes a la que deseamos obtener. Y podemos ir incrementando el número de épocas. Por ejemplo, vamos a colocar 2000. Y aquí vemos el resultado con 2000 épocas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video de la red RBF. Más adelante ya vamos a empezar a mostrar ya aplicaciones más específicas con estos clasificadores que hemos venido mostrando, tanto la red MLP, el RBF que acabamos de presentar, Adaline, también hemos presentado el clasificador KNN para proyectos que vamos a presentar a futuro en este canal. Y bueno, sin más por el momento, eso sería todo en este video. Si tienen dudas o sugerencias, la pueden dejar en los comentarios. Y nada, saludos y gracias por ver el video. Hasta luego.